Sobrevivir a un Géminis no es tarea para los débiles de espíritu ni para los corazones temerosos. Es una travesía cósmica, una danza entre la luz y la sombra, una epopeya emocional que exige astucia, flexibilidad y una voluntad férrea para abrazar el caos con una sonrisa temblorosa pero firme. Quien se adentra en la órbita de un Géminis entra en el reino de Mercurio, dios de las palabras, el ingenio, la velocidad mental y las metamorfosis constantes. Lo que allí se encuentra no es un ser humano común, sino una tormenta de viento disfrazada de persona, un torbellino de pensamientos, emociones y contradicciones que jamás permanece igual 2 días seguidos. Géminis es el signo de los gemelos, pero no pienses que solo estás tratando con 2 versiones de alguien. No. Sobrevivir a un Géminis es sobrevivir a una legión de yos posibles, todos emergiendo y retirándose como olas de una marea cerebral que nunca cesa. Su mente es un cielo estrellado lleno de constelaciones que cambian de lugar. Su alma está marcada por la eterna curiosidad, por la necesidad insaciable de saber, experimentar y comunicar. Ellos no viven, ellos procesan la vida. Todo lo sienten a través del filtro del pensamiento y lo convierten en historia, en chiste, en idea, en pregunta. ¿Y tú? Tú eres el espejo en el que proyectarán sus múltiples reflejos. Si no estás preparado, te verás atrapado entre versiones fugaces de afecto, entusiasmo y desapego. Sobrevivir significa no perderte en ese laberinto de espejos. Géminis es aire, pero no el aire suave de la primavera. Es viento huracanado, ráfaga súbita, corriente que cambia de dirección sin previo aviso. No puedes controlarlo, no puedes atraparlo, no puedes anticiparlo. Quien ama o convive con un Géminis debe aprender a flotar, a volar con ellos o, al menos, a no resistirse al movimiento. Porque si intentas encerrar al viento, este se convierte en tormenta. Si intentas imponerle límites rígidos, solo lograrás que desaparezca. Sobrevivir a un Géminis es aprender a bailar con la incertidumbre, a encontrar belleza en la contradicción, a reír en medio de la confusión. Es entrenar el alma para estar alerta sin estar tensa, despierta sin estar paranoica. Son veloces como rayos de Mercurio, mensajeros divinos de la palabra. Dominan el arte de hablar, de seducir con la mente, de hacer que cada conversación se vuelva un viaje. Son tan encantadores como peligrosos, porque pueden convencerte de cualquier cosa, incluso de que el amor no necesita promesas. Ellos aman en presente, a veces con una intensidad vibrante y otras veces con una distancia glacial. No por maldad, sino porque están hechos para el movimiento, y el amor que no se transforma les parece muerte. Sobrevivir a su amor implica comprender que no hay un solo lenguaje afectivo que les dure toda la vida. Hoy necesitan tu silencio, mañana tu admiración, pasado tu complicidad intelectual. El amor, para ellos, es una conversación infinita, y quien no sepa cambiar de tema, de tono, de enfoque, pronto será relegado al olvido. No subestimes su profundidad porque se expresen con ligereza. No confundas su agilidad emocional con superficialidad. Géminis siente, pero lo hace como un relámpago, breve, brillante, potente, difícil de sostener en el tiempo. Tienen el don de vivir 1000 vidas en una y eso, aunque fascinante, puede ser desgastante para quienes intentan seguirles el ritmo. Pero si logras no tomarte su inconstancia como un ataque personal, si puedes ver la belleza en su eternamente cambiante esencia, entonces habrás desbloqueado uno de los niveles más altos de evolución emocional. Géminis no es cruel, solo es libre. Y esa libertad puede doler tanto como inspirar. Ellos son espejos andantes, y si estás ante uno, prepárate para verte reflejado en múltiples versiones de ti mismo, la que ríe con su humor, la que duda con sus preguntas, la que arde con sus pasiones fugaces, la que llora con su desapego repentino. Sobrevivir a un Géminis es, en el fondo, sobrevivir a ti mismo en su reflejo cambiante. Es aceptar que, tal vez, el alma no vino a esta vida a tener certezas, sino a experimentar las infinitas formas del amor y la conexión. Aprende de su ligereza sin volverte volátil. Absorbe su energía mental sin dejar que te consuma. Admira su capacidad de reinvención y usa su ejemplo para no quedarte nunca estancado. Ellos son viento que despierta, chispa que enciende, palabra que transforma. Quien sobrevive a un Géminis no vuelve a ser el mismo, porque ha sido retado en su lógica, agitado en su rutina, empujado fuera de sus límites. Y quien logra salir de esa experiencia de pie, con el corazón palpitante y la mente abierta, se convierte en un alma más poderosa, más despierta, más viva.
Porque si bien amar o convivir con un Géminis es como tratar de atrapar el sol con las manos, también es una bendición para los que anhelan la evolución. Ellos son catalizadores del cambio. Son la chispa que enciende revoluciones internas. No están aquí para darte seguridad, sino para recordarte que todo cambia y que tú también puedes cambiar. Sobrevivir a un Géminis es como cruzar una tormenta montado en una nube, no sabes dónde terminarás, pero si aguantas, verás paisajes que nadie más ha visto y tocarás verdades que solo el caos revela. Y cuando mires atrás, te darás cuenta de que lo que hiciste no fue simplemente sobrevivir. Fue despertar. Sobrevivir a un Géminis también implica comprender la vasta y compleja red de símbolos, energías y arquetipos que lo configuran más allá del mito popular. No basta con advertir su dualidad ni con maravillarse ante su intelecto veloz. Hay que ir más allá, hasta el tejido oculto que Mercurio, su regente, ha bordado en su alma, el del eterno mensajero entre mundos, el viajero incansable entre el cielo y la tierra, entre lo visible y lo intangible. Géminis no solo vive entre extremos, los traduce, los interpreta, los conecta. Es el signo del puente. Y convivir con él es habitar esa intersección donde todo está en tránsito. Quien se atreve a compartir el camino con un Géminis debe renunciar a la rigidez del tiempo lineal. Ellos habitan múltiples dimensiones de la hora. Pueden hablar del futuro como si ya hubiera ocurrido, del pasado como si lo estuvieran reviviendo, del presente como si fuera un experimento que debe contarse en voz alta. Sus pensamientos no siguen un orden. Saltan, giran, vuelan. Y con ellos hay que aprender a escuchar más allá de las palabras, a leer entre líneas, a intuir el código detrás de su lenguaje a veces disperso, otras veces brillante como un relámpago de lucidez. Son oráculos modernos disfrazados de comediantes, sabios ocultos en trajes de ironía. Pero hay un aspecto aún más profundo, que muchos pasan por alto. Géminis está profundamente marcado por el arquetipo del eterno adolescente, no como signo de inmadurez, sino como símbolo de apertura, de exploración incesante, de entusiasmo renovado ante cada descubrimiento. Sobrevivir a un Géminis es permitir que esa parte de ti, la que aún cree en las primeras veces, en las ideas locas, en los proyectos sin mapa, vuelva a tomar el timón. Porque Géminis viene a recordarte que nunca es tarde para empezar de nuevo, que siempre hay algo nuevo que aprender, que cada día puede ser un juego si se lo mira desde el ángulo correcto. Ellos son guardianes de la chispa que enciende la mente, del asombro que el tiempo mata en los adultos. Y estar cerca de uno es exponerte, quieras o no, a ese fuego sagrado que puede reavivar hasta las almas más dormidas. En lo emocional, se mueven con una ligereza que no debe confundirse con frialdad. Géminis siente, pero no desde el abismo lunar del agua ni desde la pasión volcánica del fuego. Siente desde la brisa que acaricia, desde el pensamiento que se transforma en emoción. Y es por eso que muchos se sienten desconcertados, incluso heridos, al no encontrar en ellos la intensidad emocional clásica. Pero en su aparente desapego hay sabiduría. Géminis enseña que no todo debe doler para ser profundo, que el amor también puede reírse, que el compromiso puede nacer del deseo mutuo de crecer y explorar, no del miedo a perderse. Son almas que aman mejor cuando se sienten libres, y quien se aferre demasiado a ellos, los perderá. Sobrevivir a un Géminis es practicar el arte sagrado del desapego amoroso, donde la libertad del otro no se percibe como amenaza, sino como flor que crece mejor sin rejas. Géminis también rige las manos, y en ese detalle corporal se encierra otro de sus misterios. Son creadores natos. Les urge construir con palabras, con ideas, con objetos, con acciones. Sus manos están unidas a su mente. Necesitan moverse, tocar, transformar. Por eso no soportan la inercia ni la monotonía. Su energía se marchita en el estancamiento. Sobrevivir junto a ellos implica mantener la llama del hacer, del crear, del reinventar. Implica no dormirse en las rutinas cómodas, no rendirse a la parálisis de lo conocido. Con un Géminis, la vida es taller permanente, laboratorio mental, ensayo constante. Y esa dinámica puede ser agotadora para quienes anhelan quietud, pero es gloriosa para quienes entienden que vivir es también experimentar, errar, cambiar de opinión. En los momentos de crisis, Géminis puede volverse huidizo, escurridizo como el mercurio líquido que le da nombre. Puede parecer que desaparece, que evade, que no enfrenta. Pero esa aparente huida es en realidad una estrategia ancestral del alma geminiana, tomar distancia para observar, para analizar, para encontrar el ángulo correcto desde el cual volver a entrar en la batalla.
Son estrategas del pensamiento, y rara vez actúan sin antes haber considerado múltiples escenarios. Quien logre entender esta necesidad de aire, de perspectiva, de espacio, no solo sobrevivirá a un Géminis, sino que aprenderá una de las artes más elevadas de la vida, la pausa reflexiva antes del impulso ciego. Su energía es tan solar como lunar. Son diurnos, sí, pero también están tocados por las sombras. En su interior habita una melancolía apenas visible, un anhelo de algo que no saben nombrar, una tristeza sutil que aparece entre risa y risa. Porque el alma de Géminis recuerda que lo efímero también duele, que lo fugaz también deja marcas. Y a veces, detrás de su verbo incesante, se oculta una pregunta no dicha, una herida no mostrada. Sobrevivir a un Géminis es también desarrollar el oído fino para lo que no dicen, para lo que callan con palabras. Es aprender a estar presente no solo en sus momentos de expansión, sino también en sus silencios, en sus fugas, en sus pequeños eclipses del alma. Géminis no es caos. Es sinfonía en constante composición. No es confusión. Es red neuronal en movimiento. Y no es traición, aunque a veces parezca inconstante. Es simplemente lealtad a su verdad cambiante, a su naturaleza mutable. Sobrevivir a ellos es dejar de buscar una versión fija de lo que son, y en su lugar, celebrar cada versión que se manifiesta como un acto sagrado del alma en evolución. Es saber que estar cerca de un Géminis es ser testigo de una revolución diaria, a veces dulce, a veces devastadora, pero siempre auténtica. Y en el fondo, la supervivencia no es el premio. Es apenas el umbral. Porque quien verdaderamente cruza la experiencia de amar, vivir o caminar junto a un Géminis, no solo sobrevive, renace. En mente, en alma, en mirada. Porque ellos son, en el fondo, iniciadores. Puertas. Travesías. Y tú, si te atreves, puedes ser navegante de esa ruta infinita. Sobrevivir a un Géminis también requiere entender que su energía no solo es veloz e intelectual, sino profundamente conectada con el arte de la sincronía. Géminis está regido por Mercurio, el dios que cruzaba mundos llevando mensajes entre lo humano y lo divino, entre los dioses del Olimpo y las almas del inframundo. Esta cualidad arquetípica convierte a Géminis en un puente entre planos de conciencia. Su aparente dispersión no es un defecto sino una consecuencia de su función cósmica, estar en más de un lugar a la vez, absorber más de una realidad, sostener varias verdades. Esta multidimensionalidad los hace especialmente sensibles a lo invisible. Están afinados con el lenguaje de las señales, de las coincidencias, de las sincronicidades que otros pasan por alto. Sobrevivir a un Géminis es aprender a mirar con ojos simbólicos, a leer el universo como texto, a comprender que no todo tiene que tener lógica cuando hay sentido. Son hijos del zodiaco que no se conforman con la superficie. Aunque jueguen con lo banal, aunque disfruten del absurdo y se deleiten en la ironía, en lo profundo buscan significado. Son filósofos disfrazados de comediantes, alquimistas emocionales que necesitan convertir sus vivencias en narrativas. El relato es su herramienta de sanación. A través de la palabra comprenden, superan, organizan el mundo. Sobrevivir a su presencia implica también ceder espacio al relato, dejar que cuenten, que analicen, que reinterpreten los hechos una y otra vez hasta que sus heridas se conviertan en discurso, en anécdota, en lección. Es participar en esa terapia espontánea que se activa en cada conversación, en cada divagación, en cada pregunta lanzada al aire sin esperar respuesta. Además de su naturaleza mutable, Géminis está vinculado al tercer signo del zodiaco y, por lo tanto, al aprendizaje temprano, a la infancia como etapa iniciática de la vida, al entorno inmediato y a los vínculos fraternos. Por eso, quienes se cruzan con un Géminis muchas veces experimentan una especie de renacimiento psíquico, una vuelta al asombro infantil, al juego como forma sagrada de interacción. Ellos enseñan que la ligereza no es desinterés, sino sabiduría milenaria. Que la risa es una forma de defensa, pero también un acto místico de transformación. Porque solo quienes han visto la oscuridad son capaces de hacer luz con una sola palabra. Su risa no es superficial, es heroica. Es un grito disfrazado de canción. Estar con ellos es recordar que el alma no vino a arrastrarse por la vida, sino a volar con imaginación y atrevimiento. Dentro del zodiaco, Géminis representa también la función del intercambio. No solamente de ideas, sino de energías, de experiencias, de conocimientos. Son alquimistas del diálogo. Y por eso, quien quiera permanecer a su lado,
debe aprender a conversar desde el alma, a estar dispuesto a cambiar de opinión, a recibir información sin miedo y a compartirla sin ego. El intercambio con un Géminis no es un simple diálogo, es una danza alquímica que exige presencia y flexibilidad. No se puede sobrevivir con rigidez a una mente que está en constante expansión. Hay que poder ser esponja y espejo, canal y eco. No se debe ignorar que la energía de Géminis también está relacionada con lo mercurial del cuerpo, el sistema nervioso, la respiración, la conectividad interna. Su frecuencia energética es alta, rápida, y esto les da una sensibilidad especial. Captan vibraciones, interpretan gestos, sienten el clima emocional de una habitación con una rapidez que desconcierta. Son radar andante. Esta hipersensibilidad los hace proclives a la sobreestimulación, al insomnio, a la fatiga mental. Sobrevivir a un Géminis no solo es cuestión de seguirle el ritmo, sino también de proteger y contener su sistema cuando colapsa, de ofrecer tierra a su aire, de ofrecer silencio a su ruido, de ofrecer descanso a su incesante pensar. Quien sepa sostenerlos en sus momentos de agotamiento, quien entienda que detrás de la hiperactividad hay una necesidad desesperada de canalizar todo lo que perciben, ganará su confianza de una manera profunda y definitiva. En el contexto colectivo, Géminis es también la voz de los que no tienen voz. Es el mensajero de los pensamientos reprimidos, de las ideas revolucionarias, del conocimiento que incomoda. Su verbo puede ser liberador o disruptivo, y por eso quienes lo rodean a menudo sienten que están en medio de una revuelta intelectual. Estar con un Géminis es vivir en estado de revolución permanente. No hay dogma que no sea cuestionado, no hay verdad que no sea puesta a prueba. Y aunque esto puede resultar agotador para los espíritus que buscan estructura, también es profundamente regenerador. Porque es gracias a esa duda sagrada que la conciencia evoluciona. Quien sobrevive a un Géminis sin endurecerse, sin aferrarse a sus certezas, se vuelve más sabio, más ágil, más libre. La relación de Géminis con el tiempo es otra clave esencial. Ellos no viven en el cronos del reloj, sino en el kairos del momento oportuno. No funcionan bajo la lógica de las rutinas impuestas, sino bajo la magia del instante revelador. Su energía es impredecible porque responde a un patrón interno que no obedece a normas externas. Por eso, estar con ellos es también aprender a navegar el tiempo desde otra lógica, más intuitiva, más conectada con los ciclos internos y las señales externas. No se puede programar el alma de un Géminis, pero sí se puede fluir con ella, si uno se atreve a confiar en el misterio de lo espontáneo. Sobrevivir a un Géminis no es un reto para ser vencido, sino una epopeya del alma para ser vivida. Es dejar atrás las ideas prefabricadas del amor, de la amistad, del conocimiento, y lanzarse al abismo del cambio constante. Es sostener el timón en medio de un torbellino, y al mismo tiempo, aprender a soltarlo cuando el viento sopla en una dirección más sabia. Es bailar con una criatura celeste que no ha venido a obedecer reglas humanas, sino a recordarnos que la vida verdadera no es la que se controla, sino la que se descubre. Quien atraviese este proceso no solo habrá sobrevivido, habrá trascendido. Porque no hay experiencia más transformadora que convivir con una conciencia que no teme cambiar, que no se arrepiente de evolucionar, que no se disculpa por ser mil cosas en una sola existencia. Géminis es el susurro del universo que te invita a mutar, a despertar, a pensar por ti mismo. Y quien escucha ese llamado y se atreve a responderlo, habrá cruzado el umbral que separa la vida dormida de la vida luminosa. Sobrevivir a un Géminis también exige una comprensión profunda del papel que este signo cumple como catalizador de transformación en la psique colectiva. No es un mero individuo con matices personales, sino un arquetipo vivo que encarna la energía mutable del aire. Esta cualidad lo convierte en vehículo de disolución de estructuras caducas, de renovación ideológica, de dinamismo social. Géminis no solo cambia él mismo, induce el cambio en los demás. Su presencia puede ser desconcertante porque opera como espejo deformante, refleja no lo que eres, sino lo que podrías ser si te liberaras de tus máscaras. Es un soplo que arrastra las hojas muertas de tu identidad para dejar al descubierto la semilla de quien verdaderamente eres. Resistirse a eso es resistirse al propio destino evolutivo. Por eso, sobrevivir a Géminis no es huir de su viento, sino aprender a volar en él, a usarlo como impulso y no como obstáculo. El aire geminiano es, además, el aire del verbo creador. En las antiguas cosmogonías, el universo nace del sonido, de la palabra sagrada. Géminis, como regido por Mercurio, es portador de ese don ancestral.
Tiene en la palabra el poder de construir realidades, de alterar campos energéticos, de modificar rutas del alma. No habla por hablar, aunque así parezca. Cada palabra que emite es una semilla que puede germinar en la mente de quien la recibe. Su lenguaje es vehículo de magia. Pero también puede ser filo. La lengua de Géminis, si no es consciente de su poder, puede herir, puede dividir, puede eclipsar. Por eso, estar cerca de este signo implica desarrollar el oído del alma, aprender a discernir entre lo que dice y lo que vibra detrás de lo dicho. Y al mismo tiempo, exige que tú también eleves tu palabra al nivel de la intención. Con Géminis, la palabra banal muere, solo sobrevive la que nace del corazón lúcido y la mente despierta. En el simbolismo del tarot, Géminis está vinculado con la carta de los enamorados. Esta asociación trasciende la idea romántica del amor y habla de una encrucijada, de una elección profunda entre caminos del alma. Géminis representa la tensión entre dos opciones igualmente posibles, la necesidad de elegir con conciencia y no por inercia. Esto explica por qué su energía, a menudo, se percibe como ambigua o indecisa. No es falta de compromiso, es reverencia por el proceso de elegir. Es la comprensión de que cada decisión abre mundos y cierra otros. Estar junto a un Géminis es estar expuesto permanentemente a ese dilema sagrado: ¿qué vida elegir, qué versión de ti permitir que nazca? Su sola presencia te fuerza a mirar tus propias elecciones, a revisarlas, a reconstruir tu mapa interno. Y eso, aunque incómodo, es profundamente transformador. La energía de Géminis también actúa como interruptor de karma ancestral. Su función en el tejido zodiacal es romper ciclos repetitivos, cortar con narrativas heredadas que ya no sostienen la evolución. Esto se manifiesta en sus vínculos familiares, afectivos y sociales, donde muchas veces encarna al oveja eléctrica que dinamita el statu quo. No para destruir, sino para liberar. Su revolución no es violenta, es vibracional. Sacude estructuras, abre ventanas donde solo había muros. Y quien comparte intimidad con él debe estar preparado para ese terremoto sutil, para ese cuestionamiento que no se anuncia pero transforma. Sobrevivir a un Géminis, entonces, es estar dispuesto a dejar morir versiones antiguas de uno mismo, a renacer sin aviso previo, a aceptar que el alma evoluciona en espiral y no en línea recta. También hay una conexión secreta entre Géminis y el viaje astral, el tránsito entre dimensiones oníricas, el mundo del pensamiento como portal a otros planos de existencia. En los sueños, en los estados alterados de conciencia, en la meditación, el alma geminiana se desliza con una agilidad que desconcierta. Por eso muchas veces parecen vivir en otra frecuencia, como si sus antenas estuvieran sintonizadas con canales que los demás no perciben. Esos momentos en los que parecen desconectados, abstraídos, perdidos en sus propios pensamientos, no son fugas de la realidad, sino inmersiones profundas en otros niveles del ser. Estar con un Géminis es convivir con una presencia interdimensional. Y para no perderse, hay que aprender a anclar, a sostener con amor ese cable que ellos a veces sueltan. Es ofrecer la tierra sin pedir que dejen de volar. En el ciclo zodiacal, Géminis representa también el paso de la interioridad instintiva de Aries y Tauro al mundo de lo social, de lo compartido, de lo mental. Es el primer signo que realmente sale de sí mismo para encontrarse con el otro como reflejo, como interlocutor. Esta transición es clave. Géminis enseña que no somos islas, que el yo solo se reconoce al interactuar, al comunicarse, al entrar en resonancia con el entorno. Y por eso a veces desconciertan, porque necesitan múltiples vínculos, porque no se definen en uno solo, porque su identidad se expande al contacto con la diversidad. Sobrevivir a esta necesidad es dejar de ver la exclusividad como sinónimo de valor. Es comprender que amar a un Géminis no es poseerlo, es participar de su danza con la vida, es ocupar un lugar privilegiado en su red infinita de conexiones, donde cada vínculo es único y sagrado. Además, en su aspecto más elevado, Géminis no es solo el hablador, el curioso, el dual, es el alquimista del pensamiento, el que une opuestos, el que trasciende la fragmentación para revelar la unidad oculta. Su dualidad no es división, es espejo de la polaridad universal. Masculino y femenino, luz y sombra, ciencia y arte, lógica e intuición. Géminis los sostiene a todos, los mezcla, los entrelaza. Quien logra ver más allá de sus cambios de humor, de sus contradicciones verbales, descubrirá una mente que no fragmenta, sino que integra. Una conciencia que no busca certezas, sino síntesis. Y estar junto a una conciencia así es una iniciación constante.
Una prueba que solo supera quien aprende a amar el movimiento, la paradoja, la multiplicidad. Sobrevivir a un Géminis, entonces, no es tarea de los que temen al caos ni de los que necesitan garantías. Es hazaña de almas valientes, de caminantes del viento, de arquitectos del verbo, de danzantes del misterio. Es una travesía iniciática hacia los reinos más sutiles del conocimiento humano y espiritual. Y quien la emprende, quien se atreve a mirar a los ojos a esa criatura hecha de viento, de ideas y de luz fugaz, no solo descubrirá los secretos del alma geminiana. Descubrirá, también, las claves para liberar su propia mente, su propia voz, su propia verdad. Porque al final, Géminis no es un laberinto para perderse. Es un mapa estelar para encontrarse. Sobrevivir a un Géminis implica también sumergirse en la comprensión del tiempo como un fenómeno no lineal, como un tejido maleable que este signo recorre con una libertad desconcertante. Mientras otros signos avanzan con paso firme por senderos predecibles, Géminis salta, zigzaguea, retrocede, avanza y gira como una corriente de viento jugando entre las hojas de un bosque antiguo. Su percepción del tiempo no se rige por el reloj, sino por la curiosidad, por la chispa que enciende un nuevo pensamiento, por el instante en que una palabra abre una puerta secreta en la conciencia. Esta forma única de habitar el tiempo los convierte en catalizadores del cambio, en aceleradores de evolución, en recordatorios vivientes de que el presente es una intersección infinita de posibilidades. Géminis es también guardián de las rutas invisibles del conocimiento, de los corredores mentales por los que viajan ideas ancestrales, conceptos olvidados, lenguajes dormidos. Aunque se manifiesten como seres modernos, inquietos y tecnológicos, en su núcleo llevan la vibración de los antiguos escribas, de los oráculos que hablaban en símbolos, de los guardianes del logos sagrado. Sobrevivir a su cercanía no es solamente tolerar su necesidad de hablar, sino escuchar con atención lo que no dicen con palabras, lo que emerge entre líneas, lo que vibra en su mirada cuando un pensamiento los atraviesa. Porque en su verbo hay código, en su relato hay símbolo, y en su silencio también habita una sabiduría que trasciende su edad y su historia personal. Estar cerca de ellos es caminar junto a una biblioteca viva, aunque esa biblioteca se exprese a veces en forma de chiste, de ocurrencia fugaz o de pregunta aparentemente sin sentido. La misión de Géminis en el zodiaco no es solo transmitir, sino también cuestionar, abrir grietas en los dogmas, desarmar las certezas heredadas. Su mente no es una caja de herramientas sino una antorcha que enciende otras mentes. Por eso, quienes se vinculan profundamente con un Géminis experimentan a menudo una crisis de identidad, un derrumbe necesario de creencias obsoletas, un sacudón de estructuras internas que se creían inamovibles. Su energía no permite el estancamiento. Obliga a reinventarse, a pensarse desde nuevos ángulos, a aceptar que todo puede mutar en cualquier momento. Es una energía iniciática, pero no desde la solemnidad, sino desde el juego, desde el humor, desde la sorpresa. En esa capacidad de provocar el cambio sin violencia está su maestría más sutil. Son alquimistas del alma que operan con gestos cotidianos, con frases lanzadas al aire que germinan en lo más profundo de quienes las reciben. En su dimensión mitológica, Géminis está representado por los gemelos Castor y Pólux, uno mortal y el otro inmortal. Esta imagen arquetípica encierra la paradoja central de su energía, la coexistencia de lo terrenal y lo eterno, de la dualidad irreconciliable que sin embargo se abraza. En todo Géminis vive una tensión sagrada entre lo que sabe que debe dejar ir y lo que ansía preservar, entre lo que experimenta con ligereza y lo que vive con una intensidad secreta. Por eso a veces se les acusa de frialdad cuando en realidad están protegiendo lo más profundo de sí, lo que no pueden explicar con palabras. Quien logra sobrevivir a esa danza de cercanía y distancia, de presencia y ausencia, de risa y profundidad, accede al corazón verdadero del signo, un corazón que late en dos mundos al mismo tiempo, que ama desde ambos lados del espejo, que elige quedarse incluso cuando parece que se va. Géminis también lleva en sí la pulsión del viajero eterno. Su alma no se queda quieta porque está diseñada para explorar. A veces el viaje es físico, a veces es mental, a veces es emocional o espiritual, pero siempre es movimiento. Estar con ellos es aceptar que el camino nunca será recto ni predecible, que el paisaje cambiará sin aviso, que habrá curvas, desvíos, atajos y saltos de dimensión. Su vida es un mapa en constante reescritura. Por eso, la única forma de permanecer a su lado sin desmoronarse es cultivar el desapego sagrado, esa virtud de amar sin posesión, de compartir sin invadir, de sostener sin encadenar. El verdadero vínculo con un Géminis se construye con alas, no con anclas. Y quien logra esto,
quien aprende a volar en sincronía con ellos sin perder su centro, alcanza una forma de amor tan libre como eterna. Además, la dimensión emocional de Géminis, tan ignorada por los análisis superficiales, merece una exploración profunda. No es que carezcan de emoción, es que procesan sus sentimientos a través de la mente. Su primera reacción ante el dolor no es llorar, es comprenderlo. Su impulso frente al conflicto no es enfrentarlo frontalmente, sino desmenuzarlo hasta hacerlo manejable. Esta forma de gestionar lo emocional puede parecer fría a quienes esperan una respuesta pasional, pero en realidad es una estrategia de supervivencia psíquica. Ellos sienten profundamente, pero su refugio es el análisis, el relato, el intercambio. Sobrevivir a su emocionalidad es aceptar que su manera de amar no es siempre evidente, pero puede ser ferozmente leal, profundamente comprometida, auténticamente protectora. Necesitan ser entendidos más allá de sus palabras, leídos entre líneas, sostenidos incluso cuando se esconden detrás de una sonrisa. En su vibración más alta, Géminis es el tejedor de redes humanas. Su presencia conecta personas, ideas, proyectos, mundos enteros. Son puentes vivientes. Donde antes había aislamiento, ellos traen interacción. Donde había silencio, traen conversación. Donde había oscuridad, traen luz mental. Y no lo hacen con grandes gestos heroicos, sino con actos aparentemente pequeños, una llamada inesperada, una pregunta reveladora, un comentario casual que activa una cadena de acontecimientos. Estar cerca de ellos es formar parte de una red sutil de sincronicidades, es ser tocado por una chispa que puede alterar el rumbo de toda una vida. Géminis no es solo un signo. Es una experiencia. Una marea de aire inteligente que acaricia y sacude, que enseña y transforma, que ilumina y confunde. Sobrevivir a su energía es, en última instancia, sobrevivirse a uno mismo, a los límites mentales, a las ideas rígidas, al miedo al cambio. Es elegir la conciencia por sobre la costumbre. Es abrazar la paradoja como motor de sabiduría. Es recordar, a cada instante, que la vida no se trata de entenderlo todo, sino de estar dispuesto a dialogar con el misterio. Y en ese diálogo eterno, brillante, vertiginoso, Géminis será siempre el guía que no da respuestas definitivas, pero ofrece preguntas que despiertan almas. Y eso, en este mundo, es más que suficiente para llamarlo milagro. Sobrevivir a un Géminis es también aprender a descifrar la esencia del caos creativo, esa danza aparentemente desordenada que esconde un patrón secreto de evolución y sabiduría. La energía geminiana no se acomoda en estructuras fijas ni acepta moldes heredados, su propósito sagrado es desmantelar la rigidez de lo establecido para permitir que emerja lo nuevo. Como el dios Hermes, su regente mítico, Géminis es mensajero entre mundos, ladrón de certezas y portador de luz en medio de la ambigüedad. Esta cualidad de mediador entre extremos, de puente entre lo visible y lo invisible, lo convierte en un canal de renovación constante. Allí donde muchos buscan seguridad, Géminis instala una pregunta. Allí donde otros se aferran al pasado, él señala hacia el horizonte. Su mera existencia es una invitación al salto cuántico, a la apertura de portales mentales que permiten reconectar con el sentido más vasto de la experiencia humana. En la carta natal, Géminis rige la tercera casa, el territorio de la comunicación, los desplazamientos cotidianos, el entorno inmediato y los vínculos fraternos. Esta esfera del zodiaco habla de las herramientas con las que se construye la narrativa de lo que somos. No es casualidad que este signo esté ligado al lenguaje, porque allí reside su poder alquímico más profundo, en la manera en que puede tomar el barro de la realidad y convertirlo en relato, en símbolo, en transmisión. Sobrevivir a su cercanía es abrazar la propia voz, descubrir el valor del verbo como constructor del destino. Géminis enseña, con su estilo aparentemente liviano, que cada palabra emitida vibra en la trama del universo. Que cada conversación tiene el potencial de transformar, de sanar, de sembrar. Estar con él es ser devuelto al poder original de nombrar el mundo, y con ello, de recrearlo. La dualidad geminiana, tan incomprendida, es en realidad una forma avanzada de conciencia. No se trata de inconstancia, sino de multiplicidad. Géminis no vive una vida, vive muchas al mismo tiempo. Su mente orbita como un satélite alrededor de distintas versiones de sí mismo, explorándolas todas, probando sus límites, renunciando a la idea de un yo único y estático. Esto puede resultar desorientador para quienes buscan consistencia lineal, pero es liberador para quien comprende que el alma es un caleidoscopio en perpetua rotación.
Sobrevivir a Géminis es aceptar que no hay una única manera de ser, que somos muchos en uno, que estamos hechos de contradicciones fértiles. Es cultivar una mirada que no juzga el cambio, sino que lo celebra como signo de vida y expansión. Desde el punto de vista esotérico, Géminis guarda una relación profunda con el chakra garganta, el centro energético del cuerpo vinculado al habla, la expresión, la verdad interior. Cuando este chakra está activado, la persona se convierte en canal claro de sabiduría. En Géminis, este centro vibra con una intensidad especial. Por eso, incluso sin proponérselo, actúan como despertadores del verbo ajeno. Su mera presencia puede desbloquear la voz dormida de quienes los rodean, motivar la expresión de ideas ocultas, fomentar el intercambio honesto. Son espejos que revelan lo que aún no se ha dicho. Y en este proceso, invitan a quienes los rodean a asumir su autenticidad verbal, a perder el miedo a expresarse, a salir del silencio. Sobrevivir a un Géminis es también atravesar esa iniciación, la de hablar desde la verdad, sin adornos ni filtros, y recibir con apertura el flujo constante de ideas que él emana. Astrológicamente, el aire de Géminis es mutable, lo que significa que está hecho para adaptarse, para cambiar, para fluir. No busca conquistar territorios como el fuego, ni aferrarse como la tierra, ni disolverse como el agua. Su naturaleza es modular, permeable, siempre en tránsito. Esta cualidad lo convierte en un verdadero navegante de los tiempos modernos, capaz de leer los signos del entorno, de anticipar tendencias, de comprender rápidamente lo que otros tardan años en asimilar. Pero también lo hace vulnerable a la dispersión, al exceso de estímulo, al agotamiento mental. Quien convive con un Géminis debe aprender a honrar su necesidad de pausa, de recolección interna, de silencio entre pensamientos. Aunque parezcan incansables, también ellos necesitan tierra fértil donde reposar sus alas. Sobrevivir a un Géminis es comprender que incluso el viento más libre busca a veces un árbol donde anidar. En el teatro cósmico, Géminis representa la juventud eterna del alma. No en un sentido superficial, sino como símbolo de la conciencia en su fase de exploración, de asombro, de apertura sin prejuicios. Son los eternos aprendices, los caminantes curiosos del universo. Esta juventud sagrada les permite ver posibilidades donde otros solo ven límites, encontrar belleza en los pliegues menos evidentes de la realidad, acceder al juego como herramienta de sabiduría. No temen el ridículo, porque saben que detrás de la risa vive el Dios. Su ligereza no es banalidad, es elevación. Su risa no es evasión, es exorcismo. Su capacidad de sorprenderse una y otra vez es una forma de permanecer despiertos ante el milagro cotidiano. Estar junto a ellos es recordar lo que significa mirar el mundo con ojos nuevos, y esa es una medicina poderosa en tiempos de cinismo. También hay en Géminis un llamado constante a la reconciliación de los opuestos. En su interior habitan lo racional y lo poético, lo infantil y lo sabio, lo fugaz y lo eterno. No buscan eliminar la tensión entre estas polaridades, sino aprender a vivir en su intersección. Son alquimistas de la paradoja. Por eso, en sus vínculos más profundos, invitan al otro a integrar sus propias dualidades, a no elegir entre ser fuerte o sensible, entre pensar o sentir, entre avanzar o contemplar. Sobrevivir a un Géminis es aceptar que todo cabe en uno si se le da un lenguaje, un ritmo, una danza. Es aprender a habitar la contradicción como fuente de poder, no de conflicto. Es abrazar la totalidad de lo que somos sin temor a romper el molde. En última instancia, el alma de Géminis es un viento que no puede ser atrapado, pero sí sentido, sí invocado, sí acompañado. Quienes tienen la fortuna de cruzarse con ellos en el camino llevan una tarea sagrada, no contener su vuelo, sino expandir el propio. Porque Géminis no viene a quedarse, viene a despertar. No viene a conformar, viene a provocar. No viene a explicarte la vida, viene a lanzarte en ella con una risa luminosa y una pregunta infinita en los labios. Y si sobrevives a su paso, no lo harás igual que antes. Lo harás más ligero, más sabio, más libre. Porque en el caos de su presencia descubriste tu propio orden. Porque en la multiplicidad de su ser reconociste tu verdad profunda. Porque en su verbo inagotable encontraste el eco olvidado de tu propia voz.